¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida, ¿verdad? Como todas las veces que tenemos nuestra intervención acá para poder comunicar lo que es el mensaje de Dios. Te doy la bienvenida a este lugar y muchas gracias, ¿verdad? Por haber apartado este tiempo, esos minutos valiosos de tu tiempo, ¿verdad? Los has apartado para poder escuchar el mensaje de Dios. Así que te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Vida. Así que vamos a orar primeramente para poner en las manos de Dios todo lo que vamos a expresar en este día. Así que quiero que me acompañes a orar. Bendito Señor, te damos gracias por un día más que nos permites estar aquí nuevamente, ya por tu santa voluntad, Señor. Que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que seas tú transmitiendo a través de tu palabra, Señor, lo que se pueda, lo que tú quieras dar a conocer a las personas que están escuchando en este momento. Prepara esos corazones como tierra fértil para que esta semilla que vamos a sembrar ahora, que es tu palabra, no se pierda, sino que cumpla que cumpla el propósito para el cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos aquí en las manos del alfarero, ¿verdad? Y ahora pues vamos a continuar con lo que es este segmento. Y habíamos dejado un tema, ¿verdad? Así como en primera parte, lo que es la identidad. Estuvimos hablando el jueves pasado de la identidad y decíamos que ¿quién eres tú? Si conocemos cuál es nuestra identidad, pues nos vamos a mantener firmes, estables, porque conocemos, ¿verdad? Lo que somos, quiénes somos. Y mencionamos en aquella ocasión que nosotros somos hijos de Dios, en primer lugar. Luego, pues que somos ese linaje escogido, ¿verdad? De Dios para poder venir a obrar, ¿verdad? Dentro de su voluntad y propósito. Somos creación de Dios, ¿verdad? Somos creación de Dios, pero que también, además de esos elementos importantes que podamos mencionar, que también nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial, que es donde pues Dios, dice Jesús, que se fue, ¿verdad? A preparar morada, a preparar vivienda, lugar donde nosotros pudiéramos morar. Así que esos son los 4 elementos que vimos, ¿verdad? En la vez anterior. En primer lugar, somos creación de Dios. En segundo lugar, somos hijos de Dios. Somos linaje escogido. Somos sacerdotes, ¿verdad? Para nuestro Dios. Y también tenemos el derecho, ¿verdad? O la oportunidad de poder habitar en esas moradas celestiales, que es donde Dios se puede estar preparando, que podamos vivir eternamente y para siempre con Él. Así que esto es lo que nosotros somos, ¿verdad? En nuestra identidad. Pero la identidad también va arraigada o va tomada de la mano con lo que es el propósito. Cuando una persona conoce quién es y cuando una persona conoce para qué está en este mundo, pues entonces difícilmente se puede mover del camino que esa persona va trazando en su vida. Está bien estable, bien firme, conocedora, ¿verdad? De lo que es y qué es lo que está haciendo. Entonces nadie la puede mover a esa persona de lo que se ha establecido en su vida. Es una persona determinada a poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Así que ahora vamos a ver como tema, en la segunda parte de la entidad, vamos a ver el propósito. Amén. Vamos a ver el propósito. Y para ello, pues voy a invitarte que abras tu Biblia allá en el libro de Jeremías 1:5. Sé que es muy conocida esa porción bíblica, pero esa vamos a tomar como base de introducción, ¿verdad? Lo que es para hablar del propósito. Jeremías 1:5, si ya lo tienes ahí en tu Biblia, si no, pues anótalo, ¿verdad? Y luego lo buscas. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Vemos aquí cómo Dios elige a una persona y le da un propósito. En este momento le estaba hablando al profeta Jeremías, pero también lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Y es que dice al principio, dice, antes de que te formaste en el vientre te conocí. Es que Dios nos conoce desde antes que nosotros existiéramos en este cuerpo, ¿verdad? Recordemos, hemos hablado otras veces que nuestro cuerpo es como un envase, ¿verdad? Y que lo que realmente somos nosotros somos el espíritu, ¿verdad? Somos el espíritu, lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, eso es lo que verdaderamente somos tú y yo, ¿verdad? Entonces nosotros somos como ese depósito donde Dios ha
depositado su espíritu para darnos ese aliento de vida. Entonces desde entonces a nosotros nos conoce. Dice que nos conoce a cada uno de nosotros, como conoce al profeta Jeremías, que es un testimonio, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Es que él conoce al profeta en este momento, está haciendo un testimonio, pero también a sí mismo nos conoce a nosotros desde el principio, desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestras madres, desde antes que se unieran lo que son las dos células que nosotros conocemos, que son las dos células que originan al ser humano. Desde antes que se unieran esas dos células, Dios ya tenía conocimiento de nosotros, ya nos conocía. Pero también dice aquí que antes de que naciéramos nos santificó. ¿Qué significa santificar? Significa apartar. Dios nos apartó desde el momento, desde antes que naciéramos a este mundo. Dios ya nos apartó, y es por eso que decimos que desde ese momento Dios ya colocó un propósito para nosotros. Desde que estabas tú en el vientre de tu madre, dijo el Señor, bueno, esta persona va a nacer con este propósito. Él colocó un propósito dentro de ti. Es por eso que decimos que nadie está en este mundo sin ningún propósito. Todos tenemos una razón de ser. Todos tenemos algo por qué venir a este mundo. Y eso es el propósito en sí. Ese es el concepto de propósito. Es lo que es nuestra razón de vivir, es nuestra razón de existencia. Es el por qué tú y yo estamos en este mundo. Hay una razón por qué. Entonces dice ahí que desde antes que nosotros naciéramos, Él ya nos apartó. Él en ese momento que nos apartó, nos santificó, significa que nos apartó y nos colocó un propósito en nuestras vidas para nosotros venir a ejecutarlo en este mundo. Aquí al profeta le dijo de una vez, le dice, y te di por profeta a las naciones. Ese es el propósito del profeta Jeremías. Él era un profeta. Dice, te di por profeta a las naciones. Pero a nosotros, ¿qué es lo que Dios nos ha otorgado? Mi pregunta es, ¿ya sabes tú cuál es tu propósito? ¿Ya sabes por qué realmente estás en este mundo? Porque ahí podemos ver al profeta Jeremías como un testimonio de que Dios otorga un propósito, y al profeta Jeremías le dijo, tú eres profeta a las naciones, pero cada uno de nosotros somos algo diferente, o sea, no todos somos profetas, todos venimos con propósitos diferentes, con propósitos distintos, con propósitos exclusivamente personales, ¿verdad?, que debemos de realizar en este mundo. Mi pregunta es, ¿tú ya identificaste cuál es tu propósito? Porque de eso se trata esto. Para eso estamos aquí otorgando estos temas, para que en primer lugar tú te des cuenta quién eres tú en realidad. Y en segundo lugar, para que te des cuenta que has nacido con un propósito, y que si no lo has identificado, es importante que lo identifiques para que tú te puedas venir y desarrollar ese propósito por el cual tú naciste. Amén. Porque a continuación vamos a ver vamos a ver unos ciertos detalles acerca de un profeta que sabía cuál era su propósito, pero él no lo quiso hacer de la manera como Dios lo había establecido. Y vamos a ver qué pasa en esas circunstancias. ¿Cuándo es que obedecemos a Dios? Vamos a ver aquí la importancia de obedecer a nuestro Dios. Entonces aquí yo te dejo ahorita así como introducción esa como tarea, ¿verdad? A identificar cuál es nuestro propósito. Qué importante es eso. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú sabes tu propósito, estás enfocado en lo que es tuyo. Estás enfocado a desarrollar tu propósito. Todo lo que tú puedas leer, todo lo que tú puedas observar, tú te vas dirigido a lo que ya identificaste que tú eres, a lo que tú realmente, para el propósito para que tú naciste, y te enfocas en desarrollar ese propósito. ¿Para qué? Para que sea de más bendición. El problema es que cuando nos desviamos, si estamos viendo el propósito de otro, y siempre tengo que enfocarme en esto, porque tenemos que tocar el problema y la solución. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ver el propósito de otra persona, y admiramos el propósito de otra persona, y queremos el propósito de otra persona, y es más, y empezamos a imitar el propósito de otra persona, no nos resulta igual. ¿Por qué? Porque no nacimos con ese propósito. Cada quien tenemos nuestro propio propósito, y en eso es en lo cual funcionamos perfectamente, fluimos en ello. ¿Por qué? Porque para eso nacimos. Y ello tú puedes identificar
Cuando tú estás haciendo algo y sientes que hay mucho choque, que hay mucho aquí que te detiene, hay tanto obstáculo, es porque realmente eso, y te cuesta tanto, eso no es, y sientes como que vas empujando algo, eso no es el propósito tuyo. Pero cuando tú haces algo y con toda naturalidad, con toda facilidad te resulta y vas fluyendo en eso y sientes que te sientes cómodo con lo que estás haciendo, entonces ese es tu propósito. Obviamente dentro de la voluntad de Dios, porque todo lo que es pecado, eso no es ningún propósito. Todo lo que te invita a pecar, eso no está dentro del propósito de Dios, porque Dios es santidad, Dios es santo y Dios vino a dejar un lineamiento que nosotros debemos de seguir para obtener una vida santa, apartada para Dios. Ahí dejó Él sus estatutos, sus reglamentos, lo vemos desde el Éxodo, cuando Él vino y otorgó, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Eso fue lo primero que hizo después de liberar a un pueblo que estaba en esclavitud. Lo primero que hizo fue establecer sus reglas en el desierto. ¿Para qué? Para que hubiera un orden. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada el pecado. Él dice que no puede evitar donde hay pecado. Entonces, cuando hay un hábito que tú te sientes cómodo con el pecado, eso no significa que eso sea tu propósito. El pecado es pecado. Igualmente se siente cómodo porque es de una manera que condenatoria, ¿verdad? Lo sientes bien porque es algo de la carne. El pecado tiene que ver con la carne. Entonces tú te puedes sentir cómodo, pero eso no significa que ese sea tu propósito. Esto se llama pecado y eso te aleja de lo que es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Estamos hablando de aquello que realmente honra a Dios, ¿verdad? Aquel propósito que viene y ayuda. Siempre nuestro propósito va a ser para ayudar a otras personas, ¿verdad? A cumplir un objetivo en específico. Para eso es el propósito. Lo rendimos al servicio de Dios para poder ayudar a las demás personas. Un médico tal vez no sea llamado a la obra de Dios, pero su propósito es ser un médico, para eso nació. Y el médico pone sus conocimientos, pone su experiencia al servicio de las personas, a los pacientes que están esperando ahí tener una solución médica. El ingeniero, el arquitecto tiene ahí sus habilidades para poder hacer construcciones, ¿verdad? Entonces, eso es su propósito. El docente tiene su propósito de instruir a las generaciones para que tengan una habilidad de desenvolverse en el mundo, en la sociedad. Y asimismo somos los hijos de Dios, los que hemos sido llamados al ministerio. Tenemos nuestro mismo propósito, que es de venir y compartir el evangelio a la persona, en venir y habilitar a las personas en el área espiritual, guiarlos en el camino de Dios. Entonces cada quien viene con un propósito diferente, pero todos estamos llamados a realizar algo en este mundo. Entonces ahora yo te invito a ti que me estás escuchando, si no has identificado tu propósito, pues que lo hagas, ¿verdad? Y que te enfoques en ello. Cuando tú estás alineado en tu propósito, pues entonces vas a poderte desenvolver mejor y te vas a sentir con mayor satisfacción, te vas a sentir realizado porque vas a estar desarrollando, vas a estar ejecutando o realizando aquello por lo cual tú naciste acá en esta tierra. Así que ahora vamos a ver este ejemplo. Quiero que veamos el ejemplo de un profeta llamado Jonás. Dios me trajo este ejemplo y digo, bueno, Señor, yo iba a alinearme en esto del propósito como otras veces lo he hecho y lo quería hablar de esa manera, pero mi Señor me trajo este enfoque, ¿verdad?, de lo que es el profeta Jonás. Y vamos a hablar del profeta Jonás, y si puedes irte a tu Biblia allí, al libro de Jonás, ahí vamos a estar ahorita compartiendo lo que es este ejemplo. Bueno, ya de entrada es un profeta, ¿verdad? Es un profeta y su nombre es Jonás. Pero Dios le encomendó algo, ¿verdad? Le dio una orden. Y ahí lo podemos ver en Jonás 1:2. En Jonás 1:2, que dice de la siguiente manera, nuestro Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué estamos hablando acá? Nínive era una ciudad que había hecho la maldad ante los ojos de Dios, así como similar en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que había demasiada maldad y Dios pues quería destruir, así como destruyó la tierra en ese momento con el diluvio, así quería destruir a esta ciudad. Como destruyó también a Sodoma y a Gomorra, porque había mucho pecado en ella.
Entonces, asimismo, él quería venir y destruir a Nínive. ¿Cuál fue el propósito o la asignación? El propósito de Jonás es que él es profeta. Pero Dios le dio una asignación y le dijo, mira, ve a Nínive. Y vemos ahí la bendición de la obediencia y lo que surge cuando se desobedece en el propósito de la persona. Él le designa y dice, mira, ve a Nínive porque esa tierra pregona contra ella. O sea, anda, ve y da ese mensaje que hay de destrucción para esa ciudad porque está haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces vemos ahí, pero el profeta no quiso ir. Tú puedes ver ahí la historia en el capítulo 1 de Jonás. El profeta no quiso ir. El profeta desobedeció una voluntad perfecta de Dios. Y él se desvió del camino. Él no fue a Nínive donde era la voluntad perfecta de Dios, sino que él se fue a Tarsis. Amén. Él se fue a Tarsis. Y que dice que tomó una embarcación que iba para Tarsis. Y empezaron ahí a sentirse ellos que empezó a haber una gran tempestad. Y lo podemos ver aquí en Jonás 1:4, dice así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Eso es lo que estaban sintiendo la tripulación. Todo era calma cuando estaban ellos solos. Pero cuando llegó Jonás, solo quiero que notes esto. Cuando llegó Jonás, que no era el lugar donde tenía que estar, empezó la tempestad. Tanto así que dice ahí que tenían miedo de que se fuera a partir la embarcación. ¿Qué tanta era la dimensión de esa tempestad que podría haberse levantado a causa de una persona desobediente? Y es que eso es lo que pasa cuando tú y yo desobedecemos a Dios y estamos en un lugar equivocado. Nosotros creemos que estamos bien, pero no, lo que pasa es que cuando una persona está en un lugar equivocado, levanta tempestades porque ese no es el lugar donde debe de estar. ¿Verdad? No es la voluntad perfecta de Dios. No es a donde Dios le envió en este momento a Jonás. Entonces él estaba ahí porque estaba huyendo, no quería dar esa mal noticia. Y que la verdad debemos de comprender este punto también. Y es que a nadie le gusta ir a dar malas noticias, ¿verdad? Yo no sé si a ti, pero o sea, es muy difícil llegar a un lugar y dar una mala noticia de lo que Dios te ha encomendado que se debe de decir. Y eso es lo que pasa con los profetas. Que Dios, los profetas, los que tienen el don de profecía, porque profeta es todo aquel que viene y comparte la palabra de Dios. Ese es un profeta, porque está compartiendo la palabra de Dios que ya está ungida y que ya es una profecía escrita. Entonces todo el que predica es un profeta, pero está el profeta que tiene el don de profecía, que es a quien Dios le revela todos los misterios sobrenaturales y el que le da los acontecimientos del futuro. Entonces, a todo profeta se pone nervioso cuando viene y tiene que dar una noticia que es mala, ¿verdad? Entonces yo creo que él así se sentía nervioso, se sentía que quizás no le iban a creer o se sentía que quizás le iban a hacer algo. Se iba a una ciudad a dar una noticia desfavorable que iba a ser destruida. Entonces él evitó eso y se fue para otro lugar. Como que si se podía ocultar de Dios. Solo quiero que notes eso. Como que si se podía ocultar de Dios. Y esto quiero que tú vayas viendo como un ejemplo, ¿verdad? De que nosotros cuando tenemos un propósito no nos podemos esconder de la voluntad de Dios. No nos podemos esconder de sus ojos. Dice él que irrevocables son los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Cuando Él realmente ha destinado algo para tu vida, tarde o temprano siempre va a acontecer. Y siempre vamos a tener que cumplir la voluntad de Dios. Por más que corramos del propósito de Dios, siempre vamos a tener que cumplir la voluntad de Dios porque para eso nacimos. Esa es nuestra razón de existencia. Otras veces he dicho yo, ¿cuándo es que termina el propósito? Bueno, el propósito de nuestras vidas termina cuando nosotros dejamos de existir en este mundo. Mientras estemos aquí, el propósito por el cual nacimos siempre está vigente. Porque esa es nuestra razón de vida. Esa es nuestra razón de existencia. Y no nos vamos hasta que Dios lo permita. ¿Por qué? Porque todo está en la suma voluntad de Dios. Cuando no toca, dice por ahí, no toca. Y aunque estés en el peor de los momentos o el peor de los lugares,
Tú, si no es el momento que Dios ha destinado para partir, pues no es, ¿verdad? Dios siempre te guarda, siempre te preserva. Pero cuando realmente toca, puede estar en el lugar más seguro, pero si ese día es el que te tenías que ir, así es, se va la persona. Pero en este momento estamos hablando de Jonás, ¿verdad? Que él no quería ir al lugar donde Dios le había establecido que tenía que estar. Él se fue para Tarsis y levantó esa gran tempestad, como lo que acontece cuando se está en un lugar que no es al que Dios te ha enviado. Y la cuestión es acá que cuando se está en ese lugar también se atrasa la voluntad de Dios, porque más adelante vamos a ver cómo sucedieron las cosas, y es que cuando tú estés en un lugar equivocado, en un lugar donde no debes de estar, vas atrasando lo que es el plan perfecto de Dios para todo lo que se iba a realizar. Quiero decirte que cuando tú identificas el propósito, eres un elemento muy importante, y muchas veces no solo para tu propio beneficio o bienestar, sino que hay muchas personas que pueden haber implicadas en eso, en la acción que tú vas a realizar. Hay propósitos donde tú vienes y puedes hasta desengranar, ¿verdad?, cualquier circunstancia por una acción que tú vas a hacer. Por eso es importante ser obedientes a lo que Dios nos dice, ser obedientes a lo que Dios a las asignaciones que Dios nos otorga, porque no sabemos qué es lo que el plan perfecto de Dios, lo que hay, o el cambio que puede surgir entre las demás personas, en las cuales podemos nosotros ahí estar, en la acción que podemos tomar, a qué personas vamos a beneficiar con ello. Entonces, por eso es importante obedecer. Y vemos aquí a él escondido en otro lugar, en una barca que no le correspondía. Y la tripulación empezó a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pero ellos, me llama mucho la atención que ellos no se enfocaron en los problemas que podía acontecer en la barca. No, que ellos dijeron, bueno, ¿y quién es el que está aquí que está provocando esto? Ellos se alinearon rápidamente en que alguien estaba en un lugar equivocado, o que alguien había pecado, o que alguien había hecho algo incorrecto, y por eso se había levantado esa tempestad. Y empezaron a preguntarse entre todos hasta que llegaron con Jonás. ¿Y qué fue lo que hicieron con Jonás? Dice que lo lanzaron al mar, ¿verdad? Lo tiraron, lo sacaron de la barca. ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando algo no esté en tu lugar, o sea, cuando algo llega a tu vida y que no te pertenece, pues ciérrale las puertas, por favor. Cuando alguien está ahí en tu casa, alguien está en tu vida, alguien que te está provocando tormentas, y es que no debes estar, o estás haciendo algo que te está provocando tormentas. A veces hay acciones que provocan tormentas, pues hay que dejar de hacer esas acciones. Hay personas que en nuestra vida que provocan tormentas, entonces hay que cerrarle las puertas. Yo te voy a decir que cuando hay personas, la persona siempre llega donde se le atiende bien. La persona siempre está donde hay algo que le agrada el trato, ¿verdad? Como por ejemplo en las parejas, dicen por ahí que o sea, nadie está en un lugar por gusto. Alguien está ahí porque cuando le das lugar a algo, eso permanece ahí. Pero cuando tú le pones un stop a eso ya desaparece de ese lugar. Entonces ahí hay una tormenta que está generándose, pero es por ello, ¿verdad? Porque está en un lugar equivocado. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque estas personas lo que hicieron fue sacar el problema del lugar, sacar imagínate qué tremendo es esto, y que se oye tan feo, pero es la verdad. Porque Jonás no estaba sirviendo de bendición en ese momento ahí. Jonás estaba en un lugar equivocado y no estaba sirviendo de bendición en ese lugar. Estaba sirviendo de tropiezo, estaba sirviendo de que se levantara esa tempestad, estaba poniéndolos en peligro, estaba a punto de que esa barca se podía hasta ahí, como dice ahí, ¿verdad? Se iba a partir esa nave. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar incorrecto donde no debería estar. ¿Verdad? Yo siempre hago esta oración y digo, Señor, no me permita estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado y con personas incorrectas con las que no debo estar en ese momento. Porque uno puede ser de bendición o también puede provocar otras circunstancias al estar en el lugar incorrecto. Y esto lo podemos ver aquí con Jonás. Estos son ejemplos que Dios nos da y que
Si le pasó a Jonás, nos puede pasar a cualquiera de nosotros si no estamos en la voluntad perfecta de Dios. Amén. En vez de provocar bendición, provocamos tormentas. Entonces no podemos hacer eso. Debemos de tomar en cuenta esa circunstancia. Y esto tiene que ver con el propósito y con obedecer a Dios en el propósito. Luego podemos ver acá en Jonás 1:7 o 1:17, pero dice aquí que Dios es misericordioso, ¿verdad? Porque Jonás lo tiraron al mar, pero perfectamente ahí se podría haber ahogado. Pero eso que nos enseña ahí, de que Dios, a pesar de que nosotros somos rebeldes, que no queremos entender la voluntad de Dios porque queremos llevarnos por nuestro propio capricho, creemos que lo que estamos haciendo nosotros está correcto y muchas veces no es así. Creemos que nuestra voluntad o las decisiones son las correctas, o creemos que lo que estamos, o lo que es nuestras ideas son las mejores. Entonces podemos viendo ahí que tal vez no es así, ¿verdad? Vemos aquí en el 1:17, dice de la siguiente manera: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira que menos mal que dicen que es una ballena, menos mal que no fue un tiburón. Porque si hubiera sido un tiburón, que lo hace pedazos. Porque esa es la característica de un tiburón. Es un depredador. Hace pedazos a Jonás. Lo destruye. Pero por eso no era un tiburón, no, que era una ballena. La ballena dice que le sirvió ahí, ¿verdad? Para estar ahí preservado 3 días y 3 noches. Ahí estuvo él ahí como protegido, ¿verdad? Por ese pez, para que no se ahogara. Dios todavía dándole la oportunidad después de la desobediencia. Porque ese es nuestro Dios de misericordioso. Esto nos da una lección a nosotros, aunque esto tiene también un significado de lo que es de Jesús, ¿verdad? Cuando Él estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Es el significado que tiene esta porción bíblica. Pero podemos notar ahorita lo que estamos hablando del propósito y de la entidad, de que cómo es Dios que aún nos preserva, aunque nos estemos rebeldes, aunque estemos ahí en desobediencia. Por eso es que yo te digo, siempre vamos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando nos rebelamos ante lo que Dios establece en nuestra vida? Pues ahí nos da la lección, ahí esperamos, ahí se detiene el plan, ahí estamos ahí soportando lo que es las consecuencias de nuestra desobediencia, hasta que entendemos que nosotros debemos de acudir a lo que Dios dice. Porque Jonás, estando en esos 3 días en ese pez, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Y en ese momento de oración, me imagino yo que es haber puesto a cuentas con Dios. Ha dicho: Señor, perdóname. Señor, dame otra oportunidad. Señor, me arrepiento. Señor, voy a obedecerte. Señor, por favor, sácame de este pez. Porque imagínate qué olor ha de haber habido en ese lugar. Oscuridad y qué olor, ¿verdad?, ha de haber existido ahí. Y él estuvo ahí 3 días y 3 noches. Hasta que lo vomitó, dice la palabra de Dios. La ballena lo vomitó, ¿verdad? Entonces Dios le dio otra oportunidad. Dios es misericordioso. Tal vez tú has identificado algo, tal vez Dios te está diciendo que hagas algo para el servicio de Dios. Tal vez tú has sentido en tu corazón irle a hablar a alguien del evangelio. Tal vez tú has sentido en tu corazón, aunque sea repartir un tratadito de evangelismo. O tú has sentido en tu corazón bendecir a alguien con algo que Dios te ha otorgado. Quizás Dios te ha puesto en tu corazón algo y tú no lo has hecho. Y estás haciéndote renuente, no quieres hacerlo. ¿Por qué? Por lo que diga la gente, o porque tú te sientes incómodo en hacerlo. Pero quizás el Señor te ha invitado y te ha hecho sentir que debes de hacer algo y no lo quieres hacer. Y entonces Dios aquí te está diciendo: no importa, dice el Señor, cuánto sea tu rebeldía, no importa cuánto sea tu desobediencia, no importa cuánto sea que quieras rehusarte a aceptar la voluntad mía, te dice el Señor, pero Él te da la oportunidad de que puedas corregir tu camino, te da la oportunidad de que puedas reflexionar y que puedas arrepentirte ante Él y tomar la dirección correcta, que es lo que Dios ha dicho que debes de hacer, que te encuentres en el lugar correcto donde Dios quiere que estés. Amén. Ahora bien, vamos a ir acá a donde dice Jonás 3:3. Vemos aquí
que él siempre tuvo que cumplir el propósito. Por más que él se rehusó, por más que él se desvió, por más que él no quería, él siempre tuvo que ir y siempre cumplió su propósito. Siempre hizo lo que Dios le ordenó que debía de hacer. Lo vemos aquí en Jonás 3:3, dice de la siguiente manera. Jonás 3, versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora mi pregunta es, ¿le sirvió a Jonás haberse desviado de camino? ¿Le sirvió a Jonás que estuviera en una barca donde hubo una gran tempestad para poder decir no voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Logró Jonás impedir lo que Dios decía que tenía que hacer hasta el grado que lo lanzaron allí y lo tragó una ballena? ¿Logró él evadir? Te hago la pregunta. ¿Logró él evadir lo que Dios realmente quería que hiciera? De ninguna manera. Lo hizo. Tuvo que ir a Nínive. Tuvo que pasar por todo eso. Imagínate cómo nos lleva la rebeldía y la desobediencia. Tuvo que pasar por eso de la nave porque la gente lo reprochara, porque la gente lo tirara, porque la gente lo despreciara, hasta que lo lanzaron, ¿verdad?, al agua, porque le tragaron un pez. Estuvo 3 días en ese lugar oscuro, lleno de mal olor. ¿Había necesidad de eso? ¿Había necesidad de llegar hasta ese punto de decir a que se levantara todo lo que sucedió ahí? ¿Había necesidad de eso? Claro que no había necesidad. Lo que pasa es que su desobediencia fue el que provocó toda esa circunstancia. Ahora pues vemos aquí que él llega a la ciudad después de todo eso, ¿verdad? Se levantó y llegó a Nínive y empezó a proclamar todo lo que era, lo que tenía que decir ahí, ¿verdad? Y lo vemos aquí, lo voy a leer aquí como dice la palabra de Dios, y está en el 3 del 8 en adelante. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y ayunar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta fue la orden que dio el rey, porque hasta el rey llegó la noticia. Cuando Jonás se atrevió a empezar a hablar cuando llegó a Nínive, después de la gran lección. Así pasa con nosotros, que muchas veces Dios nos tiene que dar esas lecciones para entender cuál es el lugar correcto donde Dios nos quiere, ¿verdad? Nos tiene que dar esas lecciones para que podamos entender cuál es el lugar correcto donde Dios nos quiere, ¿verdad? Entonces venimos, ¿verdad? Y vemos cómo viene Dios y cumple este propósito. Él cumple este propósito. Por más que se rehusó, cumple este propósito. Y siempre recuerdo yo esa croquis que me hicieron, que el líder, cuando yo estaba en un club de evangelismo, el líder nos dio un croquis. No lo tengo aquí, pero me acuerdo que fue una paginita donde él hizo un dibujito y nos decía: mire, aquí está usted y aquí está su destino, su propósito. Y en todo eso hay un camino, decía él, que está desde donde empieza usted hasta donde está su propósito, el cumplimiento de su propósito, ¿verdad? Porque todo el propósito lo vamos ejecutando, pero hasta donde está la meta, hasta donde queremos llegar con el cumplimiento del propósito. De usted depende, decía, si su propósito lo cumple rápido o qué. Porque si usted viene y se desvía porque hubo un problema, porque alguien lo desvió de camino, o porque usted le faltó la fe, o por algo que usted hizo, usted viene, se va deteniendo en el camino, o se va desviando del camino, al final usted siempre va a llegar a cumplir el propósito. Lo único que va a llegar es diferente condición a que usted se hubiera obedecido a Dios, de llegar en camino recto hacia el cumplimiento de su propósito.
¿Qué diferencia hay? Porque siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Son irrevocables los dones y el llamamiento de nuestro Dios. Siempre lo vamos a cumplir. No importa cuántas vueltas existan en el camino, siempre vamos a cumplir lo que Dios estableció en nuestra vida que debemos de hacer, porque estamos marcados con un propósito. Quiero que comprendas eso. Estamos marcados con un propósito. Y eso no lo podemos nosotros evitar, porque nos va a pasar como Jonás. El que está evitando un llamado de Dios, el que está evitando un propósito de Dios, el que está evitando algo que Dios destinó en su vida que debe de hacer y está en desobediencia, está como Jonás. Está en un lugar incorrecto y está provocando quizás situaciones que no deberían de estar sucediendo, porque está en un lugar donde no debería de estar. Amén. Pero vemos ya aquí al final en Juan 3:10. Juan 3:10 dice de la siguiente manera: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mira qué bendición. Dios no destruyó la ciudad. ¿Por qué? Porque en primer lugar se arrepintieron, se convirtieron, se arrepintieron del mal que habían hecho y se convirtieron, recibieron a Jesús en su corazón y cambiaron sus vidas, dieron la oportunidad a Dios, se arrepintieron de lo que hicieron y dieron oportunidad a Dios en su vida, y Dios no vino, dice que no hizo lo que había destinado que iba a hacer, no lo destruyó. Porque a Él, dice la palabra de Dios, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Significa aquella persona que ha reconocido su error. Aquella persona que dice: no, yo fallé al Señor. No, lo que estoy haciendo es incorrecto. Lo que estoy haciendo no le agrada a Dios. Lo que estoy haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Lo que está sucediendo es que está haciendo algo que está desobedeciendo a Dios en lo que le ha dicho, está en rebeldía. Entonces cuando alguien está así y dice: yo acepto, yo reconozco mi error, y esa persona reconoce su error y se arrepiente, alcanza el favor de Dios, porque su corazón está contrictado y está humillado. Y así es como dice aquí: no hizo el mal, no hizo el mal. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de águila y esa acción de león, nosotros podemos venir y determinar de que debemos de obedecer a Dios, de que nos va a ir mejor con lo que Dios ofrece, que nos va a ir mejor cuando nos entramos en la voluntad perfecta de Dios, que nos va a ir mejor de esa manera que en estar en completa desobediencia. Así es que ahora yo te dejo este mensaje a ti. ¿Cuál es tu propósito? Ya sabes quién eres hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué naciste? ¿Qué es lo que vas a hacer para desarrollar tu propósito si ya lo identificaste? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces ahora yo te dejo todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos en tu mente, para que tú pidas al Señor orientación. Si tú no sabes realmente, o no has venido, o todavía no has reconocido eso en tu corazón, pues yo te invito ahora a que lo hagas, para que estés seguro de que tú tienes a Jesús en tu corazón y que eres un hijo de Dios, que es parte de la identidad, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra identidad. Número 2, tenemos un propósito. Si no lo conoces, ven en oración y dile: Señor, dime cuál es mi propósito, para qué nací en este mundo, oriéntame, dime qué es lo que debo de hacer. Cuando tú vienes en oración, Dios te va a responder, ya sea en oración o ya sea a través de la palabra de Dios, o va a utilizar a una persona para que te diga qué es lo que tú has venido a hacer. Y tu propósito tú lo encuentras cuando tú sientes que eso es lo que realmente has venido a hacer, que tú sientes en tu corazón esa paz. Porque lo que no es de Dios no produce paz. Lo mismo dice ahí en la Biblia, en Proverbios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, cuando estás haciendo el propósito de Dios, te hace producir. Cuando estás en tu propósito, eso mismo te hace producir,
te hace crear, te hace avanzar, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, cuando no es tu propósito, estás empujando las cosas y no funcionan. Haces aquí y no funcionan. Y no digo porque haya obstáculos para que no funcionen, digo porque la verdad no es la voluntad de Dios que suceda lo que tú estás haciendo. No está dentro de tu propósito. Pero cuando está en tu propósito, tú fluyes en eso. Eres bien hábil, eres dinámico en lo que Dios ha destinado en tu vida que voy a hacer, porque está dentro de tu equipaje. Está dentro de ti. Por ejemplo, tú tienes ahí un instrumento, digamos un instrumento, una guitarra. Es tu guitarra. Tú tomas tu guitarra y empiezas a tocarla y funciona bien. Pero vienes y de repente está la guitarra de tu vecino. Y tú le dices, mira, préstame tu guitarra, y traes la guitarra de tu vecino y no la puedes tocar. ¿Por qué? Porque está a la manera de cómo toca tu vecino. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿verdad? De que lo que es tuyo, tú lo puedes manejar completamente. ¿Por qué? Porque tú lo has moldeado a lo que eres. Y así es tu propósito. Así es todo el equipaje que tú andas portando para poder ejercer tu propósito. Tú puedes manejarlo. ¿Por qué? Porque fue a ti que se te fue asignado, tiene tu nombre, ¿verdad? Entonces por eso tú puedes trabajar con toda autoridad sobre aquello que Dios te ha otorgado, no así con aquello que no tiene tu nombre. Amén. Entonces ahora que hemos entendido esto y hemos comprendido que tenemos identidad y que es necesario saber cuál es, y que tenemos un propósito y que es necesario también identificarlo para poder accionar correctamente, ¿verdad? Entonces yo ahora quiero decirte que si no tienes a Jesús en tu corazón y quieres darle la oportunidad ahora en tu vida, quiero que ores conmigo, quiero que le des la oportunidad a Dios de que selle tu corazón. Ese es el primer paso. Cuando tú vienes y permites a Dios que muera en tu vida y selle tu corazón, Él mismo, ahí adquieres tu identidad. Y después Dios te va a dar a conocer cuál es tu propósito. Así que en este momento vamos a orar, ¿verdad? Quiero que tú en este momento me acompañes a orar para reconocer a Jesús en tu corazón. Amén. Entonces repite después de mí. Señor Jesús, te agradezco por este mensaje que me has permitido escuchar. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te recibo ahora en mi corazón como Rey y Señor de mi vida. Séllalo con tu Espíritu Santo para que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si acabas de hacer esta oración. Ahora tú pasaste de ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios. Amén. Entonces ahora yo te invito, ¿verdad? Que tú vayas a una iglesia, que tú te congregues. Es importante que vayas a una iglesia. No te recomiendo que te quedes aquí en las redes sociales escuchando, porque es importante congregarse, porque allí tú conoces más personas que están con el mismo pensamiento. Tú te puedes involucrar en un ministerio, puedes servir a Dios, ellos te pueden orientar para que empieces a servir a Dios y puedas identificar tu propósito. Por eso es importante que tú te congregues. Ve a la iglesia más cerca de tu casa o pídele al Espíritu Santo que te guíe a dónde puedes asistir. Pero es importante que te congregues. Y luego lee la palabra de Dios y ora al Señor, ¿verdad? Para que puedas tener la dirección correcta de Él, para las instrucciones correctas, para poderte guiar en el camino que tú ahora te has trazado seguir. Ahora vamos a orar para despedirnos. Y te agradezco mucho, ¿verdad? El tiempo que me has regalado ahorita. Vamos a orar. Gracias por quedarte hasta el final del video. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado ahorita lo que es este mensaje de la identidad. Hemos hablado, Señor, de nuestra identidad en sí y de quiénes somos y de nuestro propósito. ¿Qué es lo que hacemos en este mundo? Así que, bendito Señor, gracias por habernos otorgado estos mensajes. Y en este momento, Señor, queremos guardarlo en nuestro corazón. No queremos que se nos pierda, sino que queremos, Señor, accionar acerca de ello. Bendito Dios, en este momento ayúdanos a poder dirigir en el paso correcto, en el camino correcto.
Limpia nuestras mentes, limpia nuestro corazón, prepara nuestra vida, ordena nuestros pasos. Muchas veces, Señor, nuestra vida se encuentra desordenada y lo que realmente necesitamos para poder ejercer nuestro propósito es que tú ordenes nuestros pasos. Ordena nuestra vida, Señor. Ordena nuestros pasos para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que nos podamos guiar a través de lo que tú has establecido en nuestras vidas y no hacer nuestra voluntad, no en aquello que nos sentimos cómodos, que muchas veces es pecado, sino que realmente podamos estar en tu voluntad, en la perfecta voluntad tuya, para poder ver la culminación de ese propósito en el tiempo establecido tuyo y no tener que dejarlo que se atrase por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia, porque creemos que lo que estamos haciendo nosotros está perfecto y no es así. Así que, Señor, perdónanos si te hemos fallado, perdónanos y danos otra oportunidad, así como se la diste a este profeta Jonás, que a pesar de que te falló, le diste otra oportunidad para poder cumplir el propósito que tú estableciste en su vida de la manera correcta. Gracias, bendito Señor. Bendice a cada amigo que ha escuchado este mensaje. Bendice a cada persona que ha estado ahí pendiente escuchando esta voz, que es voz tuya, Señor, a través de mí. Así que, Señor, bendíceles, guárdales su salida y su entrada, sus trabajos. Aquellos que salen a trabajar, Señor, protégeles en su trabajo. Guárdales su salida y su entrada y permíteles que regresen con bien a sus casas, Señor. Así también te ruego, mi Dios, por aquellos que están enfermos ahorita, que tú sanes, que tú restaures esa salud ahora en el nombre de Jesús, que toda enfermedad salga huyendo de sus cuerpos, Señor, porque no les pertenece. Así que, bendito Señor, declaramos sanidad sobre aquellas personas que están enfermas ahora. Gracias, bendito Dios. En tus manos encomendamos a toda persona que me ha escuchado, que tú vas a resolver cada una de sus dificultades, porque están en el lugar correcto, que es escuchando tu voz y que es también viniendo en momentos de oración hacia tu presencia. Gracias, bendito Señor. En tus manos encomendamos. Amén y amén. Muy bien, como todas las veces te digo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por regalarme tu tiempo nuevamente, ¿verdad? Y bueno, esperamos pues que esta palabra realmente quede marcada en tu corazón. Hemos aprendido ahora, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros desarrollarnos en el ministerio. Así que gracias por haberme permitido llegar a tu vida en este momento para compartir este mensaje. Bueno, nos seguimos viendo, si Dios lo permite, ¿verdad?, el día domingo con el otro segmento que tenemos, que es a la luz de la palabra. Así que yo ahí te voy a esperar para que podamos compartir el mensaje. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendición.